A continuación vamos a explicar un poco lo que vendrían siendo los servicios en Angular. Para empezar, vamos a explicar un poco lo que sería el servidor, el cual a continuación será consumido por o a través de los servicios de Angular. Este, Inicialmente, acá tenemos un script, el cual servirá para crear una base de datos, la cual se llamará taller. En esta base de datos tenemos una tabla llamada empleados, que serán los datos que nosotros vamos a enviar desde el cliente de Angular al servidor de Node.js, y posteriormente el servidor de Node.js lo enviará a la base de datos MySQL. Este empleado, los datos que tendrá únicamente serán 5, los cuales vienen siendo el código del empleado, el nombre, el apellido, el teléfono y el correo. Como pueden ver en este apartado, ya he insertado 2 empleados. Entonces podemos ver desde Workbench, podemos hacer un select from a nuestra tabla de empleado y podemos ver de que acá se encuentran nuestros empleados. Vamos a crear otro empleado y a este le vamos a poner de nombre de código 3. Va a ser nuestro empleado 3. Acá le vamos a cambiar a y lo vamos a insertar. Posteriormente vamos a hacer otro select para ver de que el dato se haya insertado correctamente y podemos ver de que ahí se encuentra el nuevo dato. Este script que tenemos nosotros acá en el servidor también lo podríamos correr desde la terminal accediendo a MySQL. A continuación vamos a explicar un poco lo que vendría siendo el servidor. En el siguiente archivo lo que tenemos son las credenciales que nosotros necesitamos para poder conectarnos desde el servidor de Node.js hacia nuestra base de datos MySQL. Acá, como se pueden dar cuenta, nosotros requerimos el módulo de MySQL de esta forma para poder crear la conexión. En ese apartado nosotros creamos nuestro módulo, el cual contendrá la conexión a nuestra base de datos, en la cual vamos a colocar el host en donde se encuentra corriendo nuestra base de datos. En este caso sería el localhost, el usuario de nuestra base de datos. En este caso lo vamos a trabajar con el usuario root, la password del usuario y el nombre de la base de datos. Como se pueden dar cuenta, la base de datos que yo estoy usando acá se llama taller. Entonces, desde el servidor de Node.js nos vamos a conectar a esa base de datos. Posteriormente, esta conexión la vamos a utilizar desde esta parte del employee router. Se pueden dar cuenta de que acá la estamos requiriendo. Pero antes de explicar estos métodos, vamos a proceder a explicar lo que vendría siendo la construcción de nuestro servidor. Básicamente, en la parte del server es donde nosotros estamos requiriendo Express, el cual es un módulo que nos servirá y nos facilitará eh, las conexiones por medio de HTTP. Y a su vez, vamos a requerir también el módulo de body parser, que nos servirá para poder transferir archivos de tipo JSON a través de HTTP. Acá inicializamos lo que vendría siendo Express. Le seteamos el puerto, que en este caso, si el sistema no nos devuelve un puerto por defecto, vamos a utilizar el puerto 3000. Y
Posteriormente acá vamos a decirle de que a nuestro body parser le vamos a habilitar las funciones para que pueda recibir el archivo JSON. Posteriormente este server lo vamos a requerir desde el index, que será donde nosotros empecemos a correr nuestro servidor. Se pueden dar cuenta, acá lo estamos llamando. Y como este server dice que este server requiere, acá le enviamos el app que vendría siendo nuestro server, se lo vamos a enviar al employee router, porque acá le estamos diciendo de que necesita, de que está utilizando una app. Entonces eso se lo estamos enviando desde el index. Posteriormente inicializamos nuestro servidor y acá lo único que hacemos es de que nos va a imprimir en consola de que el servidor se encuentra corriendo en el puerto, ya sea el puerto que nos devolvió el servidor, el sistema, perdón, o el puerto que nosotros le seteamos en este apartado. Como se pueden dar cuenta, acá es donde estamos llamando a nuestro archivo de employee router, que es donde tenemos los métodos con los cuales se comunicará nuestro servicio desde Angular. Acá definimos las rutas, como se pueden dar cuenta, y tenemos 4 métodos, los cuales son los 4 métodos básicos que necesita un CRUD, que en este caso sería para crear, para leer, para actualizar y para eliminar. Entonces el primer método, básicamente lo único que va a hacer es por medio de un post a través de la ruta /employee, nos va a enviar datos, los cuales nosotros vamos a insertar a nuestra base de datos. Se pueden dar cuenta acá, en este apartado, nosotros mandamos a llamar a nuestra conexión de la base de datos, la cual se encuentra acá. Posteriormente, en este apartado la inicializamos esa conexión, y ya con esta constante que nos queda de la conexión, nosotros podemos hacer nuestras queries. Entonces, en este caso, como es un post, el post lo que nos va a decir es de que nos está enviando, o lo que nos dice es de que nos está enviando información. Entonces, a través del request.body, nosotros podemos obtener la información que nos están enviando desde el cliente, que en este caso va a ser el cliente en Angular. Entonces, nosotros a través de un insert int a la tabla de empleado, acá podemos acceder a la tabla de empleado porque en la conexión estamos diciendo que estamos utilizando la base de datos taller. Entonces utilizamos la tabla de empleado y le seteamos los datos que vienen a través del request. Esos datos se encuentran en el request.body, que sería el cuerpo de nuestro request. Esto a su vez, ya sea nos puede devolver un error o nos puede devolver un resultado. Si nos devuelve un error es porque la acción no se cumplió. Entonces, nosotros vamos a imprimir el error a través de la consola y vamos a retornar un false al cliente web. Y si los datos sí se lograron almacenar, el result nos va a decir de que hubieron filas que fueron afectadas. Entonces, si esto es mayor a 0, nosotros vamos a retornar un true hacia el cliente web, porque sí se insertaron los datos. Este sería para crear
para crear empleados o para insertar empleados a la base de datos. Posteriormente tenemos lo que vendría siendo el get. El get lo que hace es la lectura de los datos que se encuentran en nuestra tabla de empleados. Entonces siempre a través de la ruta de /employee, lo único que ahora no va a ser por un post, sino que va a ser por medio de un get. Nosotros vamos a realizar la query, siempre con la misma conexión que se está realizando en la parte de arriba. Entonces nosotros hacemos la query y hacemos un select from de empleados, ¿verdad? Y esto únicamente nos va a devolver un resultado, que lo vamos a devolver hacia el cliente en formato JSON, para que el cliente ya pueda hacer uso y manejo de los datos que nosotros le estamos devolviendo. Posteriormente tenemos lo que vendría siendo el put. Este put se utiliza para actualizar datos y lo vamos a acceder por medio del employee / código. Este código lo que nos va a decir es el código del empleado al cual nosotros le vamos a actualizar datos. Entonces, este código no va a venir en el request.body, sino que va a venir como parámetro en la ruta. Entonces, nosotros para obtener ese valor, lo hacemos por medio del request.params. Y acá le ponemos el nombre, el cual nosotros le estamos seteando en esta parte de la ruta. Entonces, automáticamente ese valor va a quedar en esta constante código y que a su vez la podemos utilizar nosotros en este apartado de la query. Entonces, como es un put, nos está diciendo que vamos a actualizar a un empleado de nuestra base de datos. Entonces, en esta parte le ponemos de que es un update a empleado, le seteamos los nuevos valores por medio de este signo de interrogación. Nosotros le estamos diciendo de que va a setear lo que nosotros le pasemos en este apartado que se encuentra dentro de los corchetos, en este arreglo. Según la posición en que se encuentren nuestros signos de interrogación, va a venir y va a agarrar los datos que se encuentren en esa posición de este arreglo. En este caso, como este es el primero que aparece, va a venir y va a agarrar lo que trae nuestro request body, que a su vez son los datos que nosotros vamos a actualizar de nuestro empleado. Posteriormente hacemos la condición, la cual comparará el código del empleado. ¿Con qué lo comparará? Con el código que viene como parámetro en la ruta. Y como se pueden dar cuenta, este sería el segundo signo de interrogación, el cual corresponde a esta posición de nuestro arreglo. Por eso es de que en esta posición colocamos el código. A su vez, esto nos devolverá un error o un resultado. Igual que en el anterior, nos dice cuántas filas fueron afectadas. Si fueron afectadas más de 0 filas, quiere decir que el resultado es verdadero, que se lograron actualizar los datos. Si no, imprimimos el error y retornamos un false al cliente web. Por último, tenemos el método del delay, al igual que el método del put. Nos vamos a comunicar por medio de él en la ruta de employee / código. Lo único que esto no va a ser por medio de put, sino que va a ser por medio de delay. Y de la misma forma nos tenemos que comunicar desde el servidor web. A través de nuestro módulo de HTTP vamos a seleccionar si es put, es delay, es get o es post, la petición que nosotros estamos realizando. Entonces, de la misma forma, por medio del parámetro, nosotros obtenemos el código del empleado al cual vamos a eliminar. Y acá colocamos la query, la cual sería el delay from empleado web, la condición, ¿verdad? Que sería el código del empleado que nosotros estamos recibiendo. Y de la misma forma, esto nos va a devolver ya sea un error o un resultado.
Entonces, si el resultado fue mayor a 0, quiere decir de que sí se logró eliminar al empleado. Si no, imprimimos el error y enviamos un falso. Esto sería todo por parte del por parte del servidor. Realmente es bastante sencillo. Solo tenemos que realizar nuestro script de la base de datos. Tenemos que crear la conexión a nuestra base de datos. Y posteriormente creamos nuestro servidor, que sería acá. Creamos nuestro servidor. Luego inicializamos nuestro servidor o lo corremos. Por último, en este apartado es donde tenemos las rutas a las cuales vamos a acceder o las cuales nos estará proporcionando nuestro servidor. Estas serían las rutas. Este servidor se puede realizar de otra manera, con otra estructura o con otra lógica, o simplemente utilizando otro lenguaje de programación, el cual sería TypeScript. También lo podríamos realizar de esta forma, que TypeScript nos proporciona un código más ordenado, más entendible. Y eso sería todo por parte del servidor. Entonces, para nosotros crear nuestro servicio en la parte de Angular, en primer lugar necesitamos modelar los datos. Acá ya me encuentro en el proyecto de Angular. Este proyecto únicamente contiene lo que nos genera el Angular al momento de que nosotros inicializamos un proyecto. Únicamente contiene eso. Entonces, inicialmente lo que nosotros necesitamos hacer es realizar o modelar los datos que vamos a estar enviando a nuestro servidor. Entonces, en este caso vamos a crear una carpeta la cual se llama models. Y en este models nosotros vamos a crear un archivo el cual se va a llamar employee.ts. En este employee.ts nosotros vamos a crear una interfaz, la cual contendrá todos los datos que nosotros estaremos enviando ya sea del servidor o recibiendo desde el servidor. Entonces, en primer lugar vamos a decir de que esta interfaz la vamos a exportar y le vamos a llamar employee. En esta parte nosotros lo que vamos a crear son los campos que contiene nuestro empleado, que en este caso son los que nosotros creamos acá en nuestra tabla de empleado, que vendrían siendo el código empleado, nombre, apellido, teléfono y correo. Entonces eso vamos a crear en nuestra interfaz. Código empleado, que sería de tipo nombre, que sería de tipo string, apellido, también de tipo string, teléfono, que sería de tipo número, y correo, el cual vendría siendo de tipo string. Acá, para decirle a nuestra interfaz que los datos no son obligatorios, que pueden llegar a ser opcionales, le podemos colocar un signo de interrogación. Colocamos un signo de interrogación de esta forma todo. Entonces acá le estamos diciendo de que es posible de que los datos de que no siempre se van a utilizar todos los datos en esta interfaz. Guardamos esta interfaz
y posteriormente vamos a proceder a crear nuestro servicio. Este servicio lo podemos crear manualmente, así como creé esta carpeta de models y employee.ts, o lo podemos generar a través de los comandos que nos proporciona ya AngularClip. Entonces, ¿cómo lo vamos a realizar con los comandos? El comando sería ng, la G de generar, y acá si nosotros quisiéramos generar un componente, tendríamos que poner la C de componente. Pero como es un servicio, colocamos la S de servicio. Esto también lo podríamos poner de esta forma. O simplemente colocando la S. Entonces, este servicio nosotros lo vamos a guardar en una carpeta que se llama service. Y le vamos a poner a nuestro servicio employee. Y se va a empezar a crear. Esto tarda algunos segundos. Como se pueden dar cuenta, acá dentro de la carpeta de app nos generó una carpeta la cual se llama service, que es la que nosotros estamos creando en este apartado. Y dentro de esa carpeta llamada service es donde nos creó nuestros archivos del servicio. Acá voy a copiar esta carpeta de models adentro de app. Entonces acá ya tenemos en la misma carpeta nuestros modelos y nuestros servicios. Inicialmente, básicamente en nuestros servicios vamos a utilizar únicamente este archivo. Como se pueden dar cuenta, ya nos genera una estructura. Y vamos a ir para dar a conocer nuestro servicio que se está generando acá, tenemos que ir al app.components de nuestra aplicación. Bueno, en este caso sería el app.modes. Y vamos a importar nuestro servicio. Acá vamos a decir de que se encuentra en server, service, perdón, me hace falta el slash, service, employee service. Y acá lo colocamos. Esta parte o este servicio lo vamos a colocar en la parte providers. ¿Por qué? Porque este servicio nos va a proveer a nosotros. Nos va a proveer de información la cual vendrá desde parte del servidor de Node.js. Entonces acá procedemos a colocar. Entonces acá ya le estamos dando a conocer nuestro servicio a toda la aplicación. Esto servirá para que después, de parte de cualquier módulo, nosotros podamos acceder a lo que viene siendo nuestro servicio. Regresamos a la parte de nuestro servicio. Vamos a iniciar importando un módulo, el cual nos proporciona Angular. Ese módulo se encuentra en Angular Common, si no estoy mal, y el cual se llama HTTP. Este módulo HTTP será el que nos servirá para poder comunicarnos a través de protocolos HTTP a nuestro servidor web. Entonces acá vamos a decir de que necesitamos el módulo únicamente el HTTP client y lo inicializamos en la parte de nuestro constructor. Lo vamos a poner como private
y le vamos a colocar el nombre de HTTP, el cual viene siendo una instancia, un objeto del módulo HTTP client. Posteriormente nosotros necesitamos una ruta o una URL en la cual nos comuniquemos a nuestro servidor. Entonces vamos a proceder a ver cuál es la URL de nuestro servidor. En este caso sería localhost, pero nosotros necesitamos saber en qué puerto está corriendo. Se pueden dar cuenta, nos dice que está corriendo en el puerto 3000. Entonces, en la parte de Angular, nosotros vamos a colocar o vamos a definir nuestra ruta. La vamos a llamar API, la cual será http /localhost en el puerto 3000. Entonces ya por medio de esta ruta nosotros podemos acceder desde cualquier método para no estar seteando esta ruta por cada método. Posteriormente vamos a crear nuestros métodos. Como lo expliqué anteriormente, en la parte del servidor tenemos 4 métodos, los cuales vienen siendo el post, el get, el put y el delay. Y cada uno tiene su ruta respectiva. Entonces tenemos que crear 4 métodos de parte del cliente web, los cuales cada uno de ellos va a acceder a cada uno de estos métodos que tiene nuestro servidor y le va a enviar información. Entonces vamos a proceder a crear esos métodos. El primer método se va a llamar getEmployee, que nos va a servir para listar todos los empleados o para devolverle al cliente web todos los empleados que se encuentren en nuestra base de datos. Entonces, acá únicamente le decimos que este método va a retornar. ¿Por qué? Porque este método a su vez va a ser consumido por parte de cualquier otro módulo que nosotros tengamos en nuestra aplicación de Angular. Entonces vamos a decir que por medio de HTTP, que es el que estamos instanciando en esta parte, vamos a realizar lo que viene siendo un método get. Este método get necesita de una ruta. Esa ruta la podemos pasar introduciéndola en este apartado. Para eso vamos a utilizar estos tipos de apóstrofos, y adentro de esto, dentro de llaves antecedidas por un signo de dólar, vamos a colocar el nombre de nuestra URL del servidor web. Posteriormente dice de que el método get se comunica a través de la ruta employee. Entonces eso también lo vamos a colocar. Employee. Y a esto se estaría comunicando con nuestro servidor web a través de un método get. Si se pueden dar cuenta, el método get en nuestro servidor no necesita nada en el request. Por esa razón no estamos enviando nada. No, únicamente necesito que se acceda a este método por medio de una petición get. Y esto nos va a retornar un JSON. Ese JSON a su vez es el que nosotros le estaríamos retornando a nuestro módulo, cualquier módulo que se encuentre en nuestra aplicación. Posteriormente vamos a crear el método para ingresar un empleado o enviarle un empleado a
nuestro servidor. Entonces esto ya no va a ser por medio de un método get, sino que va a ser por medio de un método post. Y este post ya no necesita únicamente la URL del servidor, sino que también necesita los datos que nosotros le vamos a estar enviando. En este caso, nosotros los datos que le estaríamos enviando son los datos que nosotros anteriormente ya modelamos en este apartado. Por esa razón es de que nosotros vamos a importar esa interfaz. Import, para poder utilizarla en este servicio. Esa interfaz se encuentra en models / employee. Entonces nosotros como parámetro vamos a recibir un empleado. Vamos a colocar esto que va a ser de tipo employee. Y ese empleado es el que nosotros vamos a estar enviando a nuestro servidor web. De esta forma. Esta interfaz nos sirve para que nosotros no estemos recibiendo tantos parámetros o para que tengamos de alguna forma más ordenados nuestros datos, ya que si no utilizamos esta interfaz tendríamos que setear, por ejemplo, el código del empleado, que sería de tipo number, luego el nombre, sería de tipo string y así. Entonces, para hacerlo más fácil, nosotros estamos utilizando lo que viene siendo una interfaz, la cual nos está modelando lo que vendría siendo nuestro empleado con todos sus datos. Esto hace ver el código de una forma más ordenada, más simple, más elegante. Por eso es de que lo utilizamos. Posteriormente vamos a crear el método para eliminar usuario, para eliminar empleado, perdón. Employee, el cual de la misma forma va a retornar lo que nuestra petición HTTP en este caso va a ser un delay. También va a recibir como parámetro la ruta de nuestro servidor. En la ruta de employee. Pero esto a la vez necesita de otro parámetro dentro de la misma ruta. Como se pueden dar cuenta acá en la parte del delay, estamos diciendo que se va a comunicar a este método por medio de un delay, una petición delay. En la ruta employee, /, pero a la vez va a traer como parámetro un código. Entonces nosotros desde nuestro servidor web tenemos que enviarle ese código. Ese código va a ser el código del empleado, el cual nosotros vamos a eliminar. Entonces ese código nosotros lo vamos a recibir código, lo vamos a recibir como un string, vamos a recibir como parámetro y se lo vamos a enviar en este apartado a nuestra petición de esta forma. Entonces, de esta forma nosotros accedemos al método de nuestro servidor, el cual se encargará de eliminar empleados por medio de la ruta employee, pero a su vez, como parámetro le estamos pasando el código del empleado al cual vamos a eliminar. Por último, tenemos la creación del método para actualizar un empleado. Entonces, esto ya no sería un delay, sino que sería un método put. En este caso también nos da error, porque
debido a que es un método put, esto también necesita un segundo argumento, el cual serían los datos que nosotros vamos a enviar a nuestro servidor, que serían los datos que se van a actualizar. En este caso, de la misma forma que en el post, nosotros vamos a enviar un dato de tipo employee. Entonces esto también lo tendríamos que recibir como parámetro en este método y enviárselo a nuestra petición. De esta forma tendríamos los 4 métodos básicos que se utilizan en un servicio, que servirían para crear un CRUD o para el desarrollo de un CRUD. Y podemos ver de que es bastante sencillo. Únicamente tenemos que tener cuidado a la hora de setear la URL de nuestro servidor. Acá ya no podría ser localhost, sino que podría ser la URL de nuestro servidor que esté corriendo en la nube. Y también tenemos que tener cuidado de importar el módulo de HTTP client. Si no tenemos esto, no vamos a poder comunicarnos a nuestro servidor. Por último, en la parte de app modules, nos hace falta importar un módulo, el cual es bastante importante para que nuestro servidor pueda utilizar el HTTP client. Ese módulo también se encuentra en Angular como /HTTP, pero en este caso ya no vamos a importar únicamente el HTTP client, sino que va a ser el HTTP client móvil. Y esto lo vamos a colocar en la parte de los imports para que nuestra aplicación pueda utilizar el HTTP client. Bueno, en este caso nuestro servicio puede utilizar el HTTP client. Esto sería todo por parte de lo que vendrían siendo los servicios en Angular. Hicimos una breve explicación de lo que sería nuestro servidor en Node.js, cómo sería una forma bastante sencilla de crear el servidor en Node.js, de crear nuestra conexión a la base de datos, que en este caso estamos utilizando MySQL, el script de nuestra base de datos, que es bastante sencillo porque solo contiene una tabla. Estamos mostrando cómo inicializar nuestro servidor y que nos muestre en qué puerto está corriendo. Nuestro server, la configuración, el uso de Express, el uso de Body Parser, la forma en cómo le decimos a nuestro servidor en qué puerto se va a comunicar. Acá le decimos a nuestro servidor de que va a utilizar este formato tipo JSON para la transferencia de información. También los métodos que estamos utilizando, que serían los 4 métodos básicos, que sería el post, el get, el put y el delete. Y de parte de nuestro cliente web en Angular, estamos mostrando cómo consumir esos métodos que creamos en nuestro servidor, cómo modelar los datos que vamos a estar enviando o recibiendo y cómo importar los módulos necesarios para el uso de nuestro servicio, y también cómo dar a conocer nuestro servicio a toda nuestra aplicación. Entonces, eso sería todo por parte de lo que vienen siendo los servicios en Angular. Gracias.